El narcotráfico en México continúa fortaleciéndose y expandiéndose con consecuencias para todos los países de América Latina. El rol de Estados Unidos se presenta frecuentemente como crucial en la estrategia del gobierno mexicano para contrarrestar el poderío de los carteles. Pero ¿qué pasa cuando hay fisuras en la confianza entre los gobiernos? ¿Y cómo cambia el panorama ahora que Joe Biden llegó a la Casa Blanca? Soy Javier Arguedas y esto es La Entrevista en DW. Bienvenidos. El narcotráfico, como sabemos, es y seguirá siendo un tema central de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y hoy contamos con una experta que nos ayudará a comprender mejor el sensible estado de esa cooperación internacional de México y qué significa para el futuro inmediato del país y de la región. Damos la bienvenida a Cecilia Farfán, jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, quien nos acompaña desde esa ciudad. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Cecilia. Yo quisiera comenzar preguntándote por un aspecto más general, y es que no todo nuestro público está al tanto de cómo funciona esa estrategia conjunta en la lucha contra el narcotráfico. Unos ven a Estados Unidos como héroe que contribuye, otros lo ven como villano, consumidor también de drogas. ¿Qué tanto peso tiene lo que Estados Unidos haga o deje de hacer en la realidad que al final de cuentas se vive en México? Hola, primero déjame agradecerte por el espacio. La lucha contra el narcotráfico y en general el tema de seguridad es uno de los temas clave de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. También somos socios comerciales. Hay muchos lazos que nos unen más allá de temas de gobierno. En materia de seguridad, por el momento la relación no pasa por su momento más óptimo. Ha habido otros momentos donde ha habido mayor cooperación, mayor alineación tanto de Estados Unidos como de México en estos temas, y ahorita lo que vemos es hay algunas razones para ser optimistas, parece haber una convergencia en el tema de migración, pero también hay una preocupación, por ejemplo, del lado mexicano, que el tema de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México no se ha resuelto, y en el caso de Estados Unidos la preocupación de que los altos niveles de impunidad y de corrupción en México continúan. Cuando hablamos precisamente de esos casos de impunidad o aparente impunidad, un caso muy sonado es el de Salvador Cienfuegos, un militar de altísimo rango, recordemos, secretario de Defensa durante el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, que fue arrestado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Incluso se reveló en esas denuncias el alias con el que era conocido, el Padrino, y luego, sin mayor explicación, liberado en noviembre en Estados Unidos para viajar como hombre libre de regreso a México, donde ni siquiera será investigado por lo que sabemos. Este caso lo deja uno un poco perplejo. ¿Cómo interpretan ustedes en sus investigaciones algo que a primera vista suena como una medida de protección contra un narcotraficante por parte no solo de uno, sino de dos gobiernos? Bueno, hay investigaciones ahora que revelan o que el argumento es que ha habido mucha presión por parte del ejército mexicano precisamente para que el general Cienfuegos regresara a México, y que ahora, bueno, ha sido exonerado por la justicia mexicana. Estados Unidos se ha reservado el derecho de ejercer, digamos, un proceso penal contra él, pero hay esta sensación de que precisamente el ejército ha ejercido mucha presión en la presidencia en México y en consecuencia México con el gobierno de Estados Unidos para que fuera repatriado a México. Lo que más sorprende es que no haya habido una investigación en México, es decir, él regresa bajo la promesa de que será investigado en México. La Fiscalía en realidad no realiza una investigación como se esperaba y lo exoneran hace un par de semanas. Y entonces la lectura es que ha habido esta gran presión. Quisiera aclarar que en México la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina son dos secretarías distintas. No hay un ministerio que se encargue de las Fuerzas Armadas como tal. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos del Ejército, específicamente estamos hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, muchas veces si uno habla con la gente en México, se dice, por lo menos es una impresión general, que a veces no hay confianza precisamente en el ejército, en que ahí no haya incluso nexos directos con el narcotráfico. ¿Cómo lo perciben ustedes, esa desconfianza, y qué efecto puede tener un caso como este precisamente en esa falta de confianza? Bueno, lo que es interesante aquí es que las encuestas de victimización que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México revelan que hay una gran confianza hacia el Ejército y la Marina, pero por parte, digamos, de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, lo que hay es una gran preocupación de que se esté utilizando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública, porque hay grandes riesgos de que hay violaciones de derechos humanos y como hemos visto en este caso, que no están, digamos, insulados, es decir, no hay nada que haga especial al ejército o a la marina donde no vaya a haber casos de corrupción. Y entonces la preocupación que revela Cienfuegos es que no es necesariamente una manzana, digamos, podrida, sino que haya un tema institucional de mayor peso que preocupe, digamos, en cuanto ellos realizan estas tareas de seguridad pública. En este caso, además, una de las razones por las que se supone que esto puede haber ocurrido es porque el mismo gobierno mexicano hizo una especie de acuerdo con el gobierno del entonces presidente Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué tanto poder de negociación tiene entonces México para decidir qué ocurre con un caso de alto perfil como este? Bueno, sin duda la relación México-Estados Unidos en todos los temas, no solamente en seguridad, está marcada por una simetría. Es decir, sí somos socios, hay una responsabilidad compartida, pero evidentemente no estamos, digamos, en la misma capacidad de negociación. Habiendo dicho esto, también te diría que no es que la cooperación en materia de seguridad sea un favor de Estados Unidos hacia México. Estos problemas son regionales, cruzan fronteras y en consecuencia las soluciones también tienen que ser de ambos países. En ese sentido, me parece que en el caso, digamos, lo que hizo México fue decir, quiero que me regreses a Cienfuegos, los reportes que hay es, quiero que me regreses a Cienfuegos y a cambio voy a permitir que tus agentes que operan en territorio mexicano lo sigan haciendo. Ahora, el problema que hay es que México modificó la ley de seguridad nacional que tiene y ha restringido, digamos, la participación de agentes específicamente de Estados Unidos en territorio mexicano. Y esto ha sido recibido eh, digamos, ha sido percibido en Estados Unidos que es un acto muy hostil por parte del gobierno mexicano en cuanto a cooperación en materia de seguridad. Hablando precisamente de esa ley de seguridad, quizá para alguien que no esté muy empapado del tema, ¿qué implica y qué cambia con la introducción de esa ley que ya sabemos fue aprobada? Bueno, lo que hace es realmente regular aún más, digamos, cómo operan agentes de gobiernos extranjeros, no solamente de Estados Unidos en el país, pero dado que Estados Unidos es un país tan importante para la cooperación en materia de seguridad y los retos que tiene México de seguridad se vinculan principalmente con Estados Unidos, tiene que ver más con agentes de ese país. Y lo que hace es realmente hacer muy costoso que haya esta interacción entre agentes del lado mexicano y agentes de Estados Unidos. Por ejemplo, aunque las regulaciones que han salido no son, digamos, tan duras como se esperaban, sigue habiendo esta idea de que tienes que reportar cuando ha habido una interacción, con quién tuviste una reunión. Es decir, hacen que la burocracia se vuelva más lenta, que no haya, digamos, estos canales de confianza realmente para intercambiar información. Y lo que hace realmente es dañar esa confianza que tiene que existir entre socios para poder tratar estos temas. Y ese tema de la confianza es precisamente crucial, Cecilia. Cuando vimos ya la implementación por parte del Ejecutivo de esta ley, vemos que en realidad las directrices que se han aplicado son un poco más laxas de lo que la ley hubiera permitido en el sentido de lo que tiene que reportar una fuerza de seguridad de Estados Unidos en México. Pero de todas formas, esta decisión, así lo interpretan muchos, se tomó porque Estados Unidos no fue transparente con las operaciones en México en el caso Cienfuegos y como vemos posiblemente con justa razón, si vemos la forma en la que reaccionó el gobierno mexicano. ¿Se puede hablar entonces de una erosión clara en la confianza entre los gobiernos de Estados Unidos y de México? Sí, creo que no es la primera vez que ha pasado en la relación. Como te decía al principio, no está en el mejor momento. Tampoco creo que sea, digamos, una situación insalvable. Es decir, no es que de aquí no podamos recuperar esa confianza, pero, digamos, durante la administración de Trump sí hubo, digamos, momentos muy críticos donde México tenía que estar, digamos, como a la defensiva, donde tenía que protegerse de una narrativa, donde México no era un socio, sino era el problema que estaba al sur de Estados Unidos. Y con estos cambios, digamos, en México también hay esta hostilidad que se percibe del lado de Estados Unidos. Y entonces habrá que reconstruir esa confianza que toma tiempo, es lo más complicado en esta relación. No me parece insalvable, pero sí te diría que no estamos en un momento óptimo. Y estamos en un momento de cambios en Estados Unidos, lo sabemos, con el nuevo gobierno de Joe Biden. Desde tu punto de vista, ¿qué puede cambiar ahora y qué va a implicar en el sentido de la dirección que pueda tomar esa lucha antidrogas en Estados Unidos en el nuevo gobierno? Bueno, me parece que algo fundamental es primero que se crea, digamos, una nueva posición dentro del Consejo
Nacional de Seguridad en Estados Unidos que pone atención específicamente a la frontera con México. Esta posición va a ser liderada por Roberta Jacobson, quien fue embajadora de Estados Unidos en México. Entonces llega alguien que es experta en los temas, pero además alguien que es aliada de México, alguien que renuncia, digamos, a su cargo como embajadora en desacuerdo precisamente a las políticas de la administración de Trump hacia México, que percibía muy duras y que no llevaban digamos, a trabajar de manera eficiente. Entonces, por lo menos en este momento inicial hay un cambio de narrativa importante en este tipo de temas, cómo se manejan, cómo hablamos del vecino importa bastante. Hay una convergencia en migración, como te comentaba al principio, pero sigue habiendo otros temas espinosos como el tráfico de armas y como la impunidad y la corrupción en México. Hablando de impunidad y de corrupción en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido básicamente el fin de la impunidad, pero también prometió el fin de la guerra contra el narcotráfico. Recuerdo que en su discurso de toma de posesión ni siquiera mencionó el tema del narcotráfico. Y el año pasado vimos ya a un alto miembro del gobierno asesinado en plena luz del día en Ciudad de México. ¿Se puede destacar realmente, a pesar de que es temprano, algún logro concreto en los esfuerzos de esta administración de Andrés Manuel López Obrador en contra del narcotráfico? Bueno, parece que sigue siendo muy temprano quizá para hablar de algún éxito. Es cierto que ha habido una narrativa, un interés de hablar más sobre las víctimas de la violencia y no tanto, digamos, esta narrativa del narcotráfico, pero lo que hemos visto es que hay una continuidad de políticas anteriores, este énfasis, por ejemplo, en arrestar a supuestos líderes del narcotráfico, que no necesariamente son los más eficientes. Un cambio que sí me parece que hemos visto que es importante ha sido un mayor énfasis en el lavado de dinero y en detener, digamos, esos flujos ilícitos. Y parece haber una gran inversión por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en centrarse, digamos, en el dinero y no solamente en personas que supuestamente son piezas clave de organizaciones criminales. Y a pesar de todo esto, parece todo indicar que el desarrollo de las bandas narcotraficantes ha ido en aumento, específicamente en el contexto de la pandemia. No podemos dejar de mencionarla cuando tratamos el tema. Ustedes que se ocupan de esta materia, ¿cómo ven el impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo y en el futuro inmediato de lo que suceda en México y en la región? Bueno, tenemos evidencia preliminar. Todavía también es muy temprano para establecer, ¿no?, con total certeza qué es lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo del crimen organizado, pero sí hay una gran preocupación, por ejemplo, que las altas tasas de desempleo hagan nuevamente mucho más fácil el reclutamiento de personas en organizaciones criminales. También hemos visto, por ejemplo, en la zona fronteriza donde yo estoy, mayores muertes por sobredosis. La ciudad de Tijuana, la zona de Tijuana-San Diego es un lugar donde se juntan usuarios de drogas, donde se junta el narcotráfico, donde se junta, digamos, todo lo que pensamos cuando pensamos en este negocio ilícito. Y lo que hemos visto desafortunadamente es que del lado de Tijuana ha habido más consumo, hay más drogas que se han quedado del lado mexicano y hay usuarios, digamos, de Estados Unidos que están del lado mexicano y hemos visto más muertes por sobredosis y esto es algo que evidentemente es una tendencia que no nos gusta ver y además es una tendencia que se podría evitar si hubiera, por ejemplo, más cooperación a nivel subnacional y entre organizaciones de la sociedad civil. Y con todo esto, Cecilia, tu perspectiva brevemente, porque poco a poco se nos acaba el tiempo ya. ¿Darías una visión optimista o más pesimista en el desarrollo de la región en el futuro inmediato, en los próximos, digamos, 2 o 3 años? Quiero ser optimista, pero voy a ser optimista de manera cautelosa. Creo que hay unos temas muy complicados de la agenda bilateral en materia de seguridad, pero me parece que la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para reconfigurar cómo se ha llevado la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Entonces, sé que es complicado, pero quiero ser optimista con cautela. Palabras de Cecilia Farfán, jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Cecilia, mil gracias por haber estado con nosotros y por tus apreciaciones y nos vemos ojalá en una próxima ocasión.